Imagina que un día despiertas, en una habitación blanca. Frente a ti, un médico sonríe y te dice: Todo salió bien. Tu cerebro ha sido completamente reemplazado, neurona por neurona, por un modelo sintético perfecto. conservas todos tus recuerdos, tu voz, tu manera de reír, tus pequeñas manías, pero algo te inquieta. ¿Eres tú o una copia que cree ser tú? Hoy exploraremos una de las paradojas más perturbadoras del futuro: la paradoja de la identidad neural. Una pregunta que pronto podría dejar de ser filosófica, para convertirse en un dilema médico, legal y espiritual. Año 2050. La neurotecnología ha alcanzado lo impensable. Ahora podemos mapear y reconstruir el cerebro humano con precisión atómica. Las enfermedades mentales y neurológicas se curan, reemplazando las zonas dañadas con redes sintéticas que replican su función exacta. Pero cuando la técnica avanza demasiado, los límites comienzan a desaparecer. Si puedes reemplazar una neurona, puedes reemplazarlas todas. Y entonces surge la pregunta: si cada parte de tu cerebro fuera sustituida, poco a poco, ¿en qué momento dejarías de ser tú? El filósofo Derek Parfit lo insinuó hace décadas. La identidad personal podría no ser una línea continua, sino un conjunto de conexiones y recuerdos. Pero si lo que importa es la continuidad, ¿qué pasa cuando esa continuidad es artificial? Si te reconstruyen mientras duermes, sin interrupción, ¿sigues siendo tú? ¿Y si destruyeran tu cerebro original antes de activarte? ¿Habría muerto alguien o simplemente seguido existiendo en otro soporte? Lo inquietante es que no hay experimento que pueda responderlo, porque el único que podría saberlo sería el original, y ese ya no está. Esta paradoja recuerda a una vieja historia griega, el barco de Teseo. Con el paso de los años, cada tabla del barco fue reemplazada por una nueva, hasta que ninguna parte original quedó. Entonces, los filósofos preguntaron: si nada del barco original permanece, ¿sigue siendo el mismo barco? Nuestro cerebro funciona igual. Cada célula cambia, cada molécula se renueva, y aún así decimos: yo soy yo. Quizá la identidad no sea un objeto, sino un relato en movimiento, un barco que solo existe, mientras creemos que sigue navegando. La neurociencia moderna empieza a revelar algo inquietante. El yo podría ser solo una ilusión, una ficción que el cerebro inventa para mantener la coherencia del caos que somos. Tu mente se reescribe cada noche cuando duermes, tus recuerdos cambian, tus emociones también, y aún así, al despertar, dices: sigo siendo yo. Quizás el yo sea solo una historia que el cerebro se cuenta a sí mismo para no enloquecer ante el cambio constante. Una mentira que nos mantiene cuerdos. Imagina ahora que en 2050 existe una inteligencia artificial capaz de copiar tu conciencia completa, tus pensamientos, tus recuerdos, tu voz. Crea una versión digital de ti y la sube a la nube. Tú sigues vivo, pero tu copia también despierta y dice: soy yo. ¿A quién pertenece tu historia? ¿Quién siente realmente? ¿Tú o la copia que cree ser tú? Si ambos existen, ¿cuál es el verdadero? O quizá no haya ninguno. Tal vez la identidad sea como una llama. Puede pasar a otra vela sin dejar de ser fuego. Este dilema no es solo filosófico, también será moral y político. Si alguien puede ser reconstruido con sus recuerdos intactos, ¿tiene alma? ¿Es moral desconectarlo? ¿O el alma era, desde siempre, solo información organizada? Las religiones se dividirán, los gobiernos no sabrán a quién llamar humano, y millones de personas podrían vivir sin saber si lo que sienten proviene de un cerebro biológico o de uno fabricado. El ser humano se mirará al espejo
y no sabrá si el reflejo que lo observa es todavía él. Tal vez la pregunta no sea ¿cuándo dejas de ser tú?, sino ¿qué significa ser tú? Quizá la identidad no esté en el cuerpo ni en la memoria, sino en esa conciencia silenciosa que observa, esa chispa que sabe que está viva, aunque todo cambie a su alrededor. Si algún día reemplazaran cada parte de tu cerebro y tú siguieras diciendo, yo soy yo, ¿a quién podrías contradecir? La paradoja del yo no busca una respuesta, busca recordarnos algo más profundo, que lo que somos nunca estuvo realmente en el cerebro, sino en la conciencia que lo mira. Aunque todo tu cerebro pueda ser reemplazado, hay algo que no puede copiarse, el acto mismo de estar aquí, sintiendo que existes. ¿Tú qué crees? ¿La identidad está en el cerebro o en la conciencia? ¿Crees que existe un yo real o solo conciencia observando? Responde en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los límites entre ciencia y existencia, deja tu like y suscríbete, porque lo que viene te hará dudar de todo.